Hola, el tema que me trae hoy con ustedes es bastante más serio de lo tradicional. Últimamente, con mis amigos de YouTube y con mis amigos de la vida real, hemos hablado mucho sobre la discriminación. Como cualquier persona en el planeta, estoy absoluta y totalmente en contra de la discriminación. Encuentro un cáncer para nuestra sociedad que debe ser erradicado de raíz lo más pronto posible. El problema es que la solución a este problema suele ser algo que los demás deben empezar a hacer o que los demás deben dejar de hacer. Y para mí eso no es lo correcto. El objetivo de este video es limpiar mi corazón desde adentro hacia ustedes para ver si así podemos producir un cambio, no pensando en lo que los terceros deben hacer, pensando en cómo esto vive dentro de nosotros. Ahora, este video puede ser algo complicado de escuchar o incluso molesto, pero les pido que si van a verlo, por favor, lo vean hasta el final. Si no desean verlo hasta el final, les pido que corten el video ahora mismo. Yo discrimino. Discrimino. Recordemos que la discriminación no es hacia un color o una raza, es a un grupo de personas. Y existen grupos de personas a los cuales yo discrimino. En esta ocasión voy a nombrar a tres grupos. Uno son los flaites. Dos, los cuicos. Cuicos le llamamos en nuestro país a la gente con buena posición social y dinero. Y tres, a los canutos. Ahora, perdonen por llamarlos canutos, no es de forma despectiva de mi parte, es solo que de verdad me confunde un poco la diferencia que hay entre evangélicos, testigos de Jehová y creo que hay un tercer grupo por ahí, pero es solamente ignorancia, yo no sé cómo calificarlos, pero son, nosotros normalmente los llamamos canutos y yo los voy a llamar así. Espero no ofenderlos con esto, pero no conozco la palabra original, es mi ignorancia. Eh, Ahora, les voy a explicar por qué discrimino a estos tres grupos. Y esta explicación no tiene por objetivo que ustedes, el fomentar o el alimentar prejuicios de su parte en lo absoluto. En lo absoluto. Les voy a dar argumentos que van a sonar muy convincentes, pero recuerden siempre que estoy equivocado. Solo les quiero demostrar lo convincente que pueden ser sus prejuicios y lo correcto que se pueden sentir al tener estos prejuicios, pero aún así seguir equivocados. ¿Ya? Vamos por parte. Primero, los flaites. Los flaites son la clase pobre, por así decirlo, pero ni siquiera la clase pobre, son un determinado grupo de personas dentro de las clases sociales pobres que hablan de una manera ordinaria, se ponen a escuchar reggaetón a toda pala en la micro, son ruidosos, molestosos y a menudo ladrones. Nótese que dije a menudo. Eh, Realmente son un muy mal ejemplo y un muy mal precedente para la clase baja. Eh, la gente suele tenerles miedo porque suelen ser delincuentes. Eh, y siempre son eh, agresivos y oh, yo soy chorizo y cosas así. Son por lo general muy molestos y no puedo concebir que alguien pueda preferir robar que pasar hambre. Personalmente yo prefiero pasar hambre que robar. Prefiero que mi hijo pase hambre que robar. Y no me crucifiquen, no me crucifiquen, no me crucifiquen, pero yo creo que mi hijo
sin valores vive una existencia sin valor. Yo creo que no puedo criar a un hijo sin enseñarle valores. Para mí es mucho más importante que comer. Segundo grupo, los cuicos. Los cuicos son esas personas que tienen mucho dinero, toda su vida han tenido dinero y suelen vivir en una burbuja en todo sentido de la palabra. Bueno, no en todo sentido de la palabra, no literalmente, pero tienen ciertas creencias que defienden a muerte. Yo los he confrontado con la realidad y suelen sentirse agredidos cuando yo les digo cosas como o reviento burbujas de ellos como el que quiere puede. Entenderán que yo, habiendo venido de la clase baja, siendo de clase baja, yo me siento clase baja, sé muy bien que no es cierto que el que quiere puede. Eso no existe en este país. Claro, en este momento yo estoy en una buena posición social, tengo mi buen trabajo, pero no fue porque yo me esforcé. No podría ser tan cínico de decir que yo me merezco esto, porque no es así. Yo tuve la suerte de que alguien se apiadó de mí, me levantó y me puso en donde estoy ahora. Yo no tenía opción para estudiar. Alguien me pagó mi estudio. Y si no hubiera sido así, no hubiera podido estudiar, hubiera tenido que comer o estudiar. Y los cuicos suelen ampararse en esto y no sé, les juro, muchas veces he tenido pelea con ellos por esto, por decir este tipo de cosas, y lo más probable es que algún comentario tenga respecto a este tema allá abajo. Eso de que es mentira, porque el que quiere puede, no, porque están los medios, no, porque existen no existen. No existen. Tengo gente mucho más digna que yo que no ha podido conseguir su oportunidad. Mi amiga Alchi, ella está mucho más capacitada que yo, mucho más capacitada que yo, pero no ha tenido la oportunidad, no se le ha dado la oportunidad. Así es este país. El tercer grupo, los canutos. Personalmente soy una persona creyente en Dios y para mí ellos son solamente un grupo de personas que malinterpretan la Biblia. El ejemplo que siempre pongo es el que ellos se ponen a hablar en lenguas diciendo cosas como inventando disparates. Ahora ellos dicen, no, porque me entró el Espíritu Santo y por eso hablo así. Eso es mentira. Eso es comprobadamente mentira, porque si ellos leen bien su Biblia, en la Biblia no dice que los apóstoles, porque hacen referencia a un capítulo de la Biblia, y en ese capítulo no dice que los apóstoles hablaron en una lengua que nadie entendía. Dicen que todos, no importa qué lengua hablaran, le entendían a los apóstoles en su lengua. Es decir, si yo fuera japonés, yo hubiera creído que todos los apóstoles eran japoneses o estaban hablando en japonés. Si yo fuera inglés, creería que estaban hablando en inglés. Si yo fuera ucraniano, creería que estaban hablando en el idioma que hablan en Ucrania. En fin, es una mala interpretación. Y el que hagan eso de esa forma no es el Espíritu Santo, es fingir. Y eso está mal. No necesitan fingir cuando se trata de Dios. No necesitan. Segundo, ellos predican en las calles y le hablan a los cerros, y claramente esto no tiene buen resultado. Si ellos estuvieran vendiendo algo, si estuvieran ganando dinero por vender algo, y ellos vieran que no se está vendiendo como quieren, ¿creen que seguirían haciendo lo mismo? No seguirían haciendo lo mismo, buscarían un método más efectivo. Pero en lo general los canutos no lo hacen, se conforman con eso, siguen en las calles
gritándole a las paredes, a pesar de que eso no está teniendo resultados. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es su verdadero objetivo? Pienso yo que su verdadero objetivo no es convertir a la gente, ni hablar, ni propagar la palabra de Dios como ellos hablan. Su verdadero objetivo es salvarse, ellos. Llegar arriba y decir, pero Señor, mira, yo hablé. ¿Pero qué creen que le va a decir Dios? ¿Y a quién le hablaste? ¿A quién le hablaste? No subió nadie que, que me dijera que escuchó de ti. Es lo que pienso. En fin, esos son mis tres motivos por mis tres pecados, mis tres discriminaciones, los cuales tienen una base bastante razonable. Es por eso que yo me he escuchado decir, ¿qué más queríais si son canutos? O tenía que ser cuico, o no te vayas a salir con ese flight. Ahora, la parte importante, estoy equivocado, completamente equivocado, estoy estúpidamente equivocado. ¿Por qué? Todos los argumentos que les acabo de dar, que suenan tan razonables, son generalizaciones. Estoy generalizando, estoy metiendo a todos en el mismo saco, y eso no es correcto. Tú no puedes asumir que porque la gente se viste como a ti te gusta, que porque habla como a ti te gusta, que porque sonríe como a ti te gusta, puedes estar seguro de esa persona, pararte enfrente de él y hablarle de lo que tú quieras. ¿Tú harías eso? ¿Hablarías de tus cosas personales con alguien que no conoces solo porque se ve como tú esperas que alguien se vea? No lo harías, esperas a conocerlo. ¿Y por qué si esperas a conocer a alguien para darle tu confianza, por qué no esperas a conocer a alguien para darle tu desconfianza? Ahí está la raíz del problema. Nosotros generamos desconfianza mucho más rápido de lo que nos tarda en generar confianza. Ese es el error. Y no es un error de la sociedad, es un error mío, es un error tuyo. Está dentro de tu corazón, como está dentro del mío, como está dentro del de cada uno de nosotros. Es una herramienta que usamos para protegernos del peligro, de todo tipo de peligro. El presumir cosas, el prejuzgar. El prejuicio es una herramienta. El prejuicio es una herramienta que nos sirve para defendernos. Si nosotros vemos dos caminos, uno se ve claro, hay una comisaría en la esquina y hay buena iluminación. El otro es una cancha que claramente está abandonada y hay un grupo de personas tomando y fumando en esa esquina. ¿Ya? ¿Qué camino tomas tú? Ah, el de la policía, obvio, el de la policía. Ahora déjame decirte esto. Este cuento transcurre en un lugar donde la policía es corrupta. Cuando tú vas pasando para afuera de la comisaría esa, iluminada y todo, sale uno de los oficiales y te dice, hola, para pasar por aquí tiene que pagar. ¿Tú qué? Sí, tiene que pagar. ¿Cuánta plata anda trayendo? No ando trayendo nada. Ah, no, venga para adentro. Te meten en una jaula, te golpean, sales al otro día sin zapato, sin nada, y nada que hacer. Pero al otro lado era un grupo de amigos que estaban tomando, compartiendo, fumando. ¿No te diste cuenta que al lado de la cancha había una zanja? Por esquivarlos a ellos, te caíste a la zanja. Este grupo rápidamente reaccionó, se pusieron de acuerdo y uno de ellos se metió a la zanja para sacarte. Te prestaron los primeros auxilios y estuvieron contigo hasta que llegó la ambulancia. Ahora, esto es un cuento, pero es algo que no está del todo fuera de la realidad. Son cosas que pasan en algunos lugares del mundo. Todos son prejuicios. Y es cierto, los prejuicios nos mantienen a salvo muchas veces
pero nos hacen equivocarnos algunas otras. Por lo tanto, si tienen prejuicios, ok, tengan prejuicios, cuídense de ellos. Tengan cuidado con alguien que se ve sospechoso, completamente de acuerdo, pero no odies en base a prejuicios. No odies en base a prejuicios. No digas que la gente es mala solo por un prejuicio. Un prejuicio te sirve para tener cuidado, no te sirve para emitir un juicio final. Es un prejuicio. Recuerda, el juicio final es cuando ya la conoces. Por eso estoy mal. Por eso estoy mal. Y así como les di 3 ejemplos, les puedo dar 3 ejemplos más de que estoy mal. He conocido canutos, pocos, y por eso que tengo ese prejuicio. Pero he conocido uno que estaba muy interesado en Dios, que nunca dijo jala, samaya, jala, ni esas cosas, y que realmente amaba a Dios y que gozábamos nosotros discutiendo sobre teología. ¿Ya? Él tenía un interés real, un verdadero interés en Dios. Y claro, como siempre he dicho, para mí la religión es un partido de fútbol. Y él se puso en esa religión porque su ambiente era de esa religión. Entonces se fue con ellos, se sintió identificado por ellos y él es de ese equipo de fútbol. Pero no es mala persona. Y sí ama a Dios, lo puedo decir. He conocido cuicos que les duele la realidad de nuestro país, que desearían hacer más, pero que están de brazos cruzados. Tampoco es tan fácil ayudar. Hay gente en este país que te hace la vida imposible si tú quieres ayudar a los demás. Hay gente que lo hace, suena estúpido y muchos van a decir, eso no hay que ver. Existe, existe. Conozco flaites que hablan ya loco que van, hablan horrible, pero son trabajadores, pero increíblemente trabajadores. Se sacan lo que se llama la cresta trabajando, pero hablan horrible. Pero ¿saben por qué hablan horrible? Personalmente, tú no puedes hablar así como estoy hablando yo ahora, por lo menos en ciertos sectores, porque te van a molestar, no te van a dejar tranquilo. Por hablar así, yo me gané muchas peleas, me gané muchas peleas, pero por tonto, porque yo sabía que me iba a provocar problemas, pero yo decidí no, yo no quiero cambiar mi forma de hablar. Afortunadamente yo era bastante grandote y tenía la fuerza física como para enfrentar las consecuencias, pero hay gente que no es buena para pelear y que no tiene mucha fuerza física y no puede enfrentar estas consecuencias, tiene que evitarlas. E incluso yo alguna vez tuve que hablar a garabato y para intimidar, porque aún así, enfrentándome a las consecuencias, en el momento de la pelea yo no podía intimidarlos diciéndole, oye tú imbécil, ¿qué te crees? No voy a intimidar a nadie. Entonces claro, es un prejuicio tonto, porque alguien sea flight no quiere decir que sea mala persona. ¿Ya? Él solo está tratando de sobrevivir en su ambiente. Puede ser muy trabajador, puede ser mucho más trabajador de lo que tú y yo jamás vamos a hacer. Hay gente muy sacrificada y como yo les he dicho, no hay ayuda para todos. No, pero si el gobierno... No, mentira, mentira. Yo todavía estoy esperando que me hagan la ficha CAS, que es una ficha de protección de gobierno, que pedimos mucho antes de que yo empezara a estudiar. Y mucho antes de que mi hijo fuera concebido. Mi hijo ya tiene 7 años. Todavía no llegan a la casa. No, pero es que anda a insistir. Fuimos a insistir muchas veces. No, no pasa. No podemos asumir que toda la gente que discriminamos sea mala. Tú no puedes asumir que alguien es malo, como no puedes asumir que alguien es bueno antes de conocerlo. Por eso no hay que discriminar. Yo discrimino. Quiero aprender a no hacerlo.
Y quiero que mi hijo jamás, jamás aprenda a ser tan tonto como su padre. Espero que Espero que sus hijos también sean más inteligentes que nosotros.